Muy buenas tardes. Estamos en esta continuidad de las biografías del psicoanálisis. Mi nombre es Alfredo Guerrero y hoy damos paso a la biografía de Schmidt-Eli Jelliff. Este texto fue escrito por Nolan D.C. Lewis. Schmidt-Eli Jelliff, de 1866 a 1945. Un pionero en lo que ahora se conoce como medicina psicosomática, fue uno de los investigadores más capaces y singulares de su época en los campos de la neurología y la psiquiatría. Era un hombre de amplios y variados intereses, de magníficas dotes mentales, gran vitalidad y enorme tesón. Nació el 27 de octubre de 1866 en una casa de la calle 38 oeste de Nueva York, ciudad que siguió siendo el centro de sus numerosas actividades durante toda su vida. Jelliff rastreó su genealogía hasta un cierto William, oriundo de Normandía, que trajo consigo a un Joly o Joliffe. En esta rama de la familia hubo un sacerdote y un maestro de escuela llamado Thomas Joliffe, y así hasta su abuelo, un sombrerero de Danbury, Connecticut. Su padre William había nacido en Dayren, Connecticut. Era maestro y llegó a ser director de una de las escuelas públicas de Brooklyn. Después de graduarse en Brooklyn Politécnico en 1886, Smith tuvo su título de médico en el College de Ciencias e Investigación de Nueva York. En 1894 se casó con Helena Dewey Leeming, a quien conocía desde la infancia y con quien tuvo 3 hijas y 2 hijos. Cuando ella murió, contrajo matrimonio con B. Dobson. Alrededor de 1896, Jelliff comenzó a interesarse por la psicología y los problemas clínicos. Pasó el verano de ese año en el Hospital Estatal de Bridgehampton, donde conoció a William White, entonces médico en jefe, y que habría de ejercer una profunda influencia sobre el pensamiento y la carrera futura de Jelliff. En cierta ocasión le oí decir a Jelliff: White y yo hemos escrito y publicado tantas cosas juntos que no estoy muy seguro cuando cito algún pasaje de esos trabajos si debo decir White y Jelliff o Jelliff y White. Su primera publicación conocida, una lista de plantas a perspectiva de 1890, revela sus intereses por la botánica. Durante los 15 años siguientes publicó un total de 82 artículos sobre diversos temas, más de la mitad de los cuales, es decir, 48, se refieren a la botánica descriptiva o a la farmacognosia de una variedad de drogas de origen vegetal. En 1899, Jelliff escribió 3 libros y 12 trabajos y fue nombrado editor asociado en el Journal Nervous and Mental Disease. Es probable que su interés en este campo date de ese periodo, pues en 1902 se lo designó editor gerente de la revista y en 1900 hasta 1905 escribió 5 libros y 27 trabajos que abarcan un área amplia de la neurología y la psiquiatría. Al principio, Jelliff no manifestó mucho entusiasmo por el psicoanálisis. En 1907 asistió al Congreso Internacional de Psiquiatría y Neurología efectuado en Ámsterdam, donde conoció a Carl Gustav Jung y fue testigo de la abierta controversia entre que en ese momento era freudiano, y Hodge, que se oponía a sus puntos de vista. A partir de ese momento el interés de Jelliff por el análisis fue aumentando gradualmente, pero aún abrigaba ciertas dudas y no aceptaba plenamente, a juzgar por las cartas que le escribió a White desde Austria en marzo de 1909. Hacia 1913, Jelliff se había convertido en un activo participante del movimiento psicoanalítico. Ese mismo año, a pesar de las advertencias desalentadoras y de múltiples incertidumbres, él y White lanzaron la primera publicación psicoanalítica en inglés, la Revista Psicoanalítica, que ha contribuido en alto grado a difundir la información psicoanalítica en los Estados Unidos. Antes de la creación
de la revista y en su calidad de editor del Journal de Determinaciones Nerviosas, de enfermedades mentales y neurosis, Jelliffe introdujo algunos cambios en cuanto al alcance y el contenido de esa publicación en 1939 y escribió: pero algunos de los neurólogos más viejos no estaban muy satisfechos, sobre todo a medida que se prestaba cada vez más atención al material psiquiátrico y en particular desde 1910, cuando los trabajos de orientación psicoanalítica que se incluían de tanto en tanto comenzaron a molestar e incluso a irritar a los vetustos legisladores en el campo de la neurología y la psiquiatría e hicieron esfuerzos por apaciguar a algunos de los más virulentos opositores de las concepciones freudianas. Así, eliminé la mayor parte del material psicoanalítico y en 1913 fundé con el Dr. William White nuestra revista psicoanalítica. Pero esta empresa independiente y separada solo sirvió para sumar el insulto a la injuria y su paciente vocero fue concretamente amenazado por los patriarcas reinantes en el sentido de lo que arruinarían la revista y retirarían su aprobación. Lo intentaron pero sin éxito y ella siguió adelante. También en 1913 Jelliffe publicó algunos trabajos sobre técnica psicoanalítica, ensueños diurnos y transferencia. Entre esta época y 1937 llegó a publicar 400 trabajos que abarcan una amplia gama de cuestiones vinculadas con la neurología y la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis y la literatura en general, lo cual hace muy difícil clasificarlos. Hasta donde me fue posible determinarlo, Jelliffe conoció personalmente a Freud en agosto de 1921 y le escribió a White desde Bad Geisten en Austria. Se mostró muy amable conmigo y pasamos la tarde hablando sobre muchas cosas. Era más alto y corpulento de lo que me había imaginado, más pesado y bastante encorvado. No llegamos a examinar detenidamente muchas cuestiones, pero su certera intuición le permitía captar las cosas nítida y claramente. Dice que no comprende a Bergson. El indeterminismo de la escuela pragmática también lo desconcierta, y de ahí su absolutismo platónico kantiano. En cuanto a Adler, tiene una pobre opinión de él. El material reciente de Jung, en particular la función perspectiva del sueño, le parece mera bagatela, y está satisfecho con las actividades de muchos de sus discípulos. Se mostró muy interesado por nuestra tarea en el campo orgánico y me dijo que uno de sus discípulos, en Baden-Baden, llevaba a cabo un tipo similar de análisis y partiendo de las mismas ideas con que hemos estado trabajando. Jelliffe aceptaba todas las formulaciones generales de Freud, pero a menudo las utilizaba dentro de marcos originales y distintos. Dentro del movimiento psicoanalítico norteamericano no solo contribuyó con abundante material general de gran valor, sino que fue un pionero en la apilación del conocimiento y la investigación psicoanalítico de la enfermedad somática. Freud valoraba la labor de Jelliffe en ese campo particular, así como el del psicoanálisis en general. En los últimos años he oído comentarios de diversos psicoanalistas en el sentido de que Jelliffe no era un analista freudiano. Cualquiera que haya sido su posición, las siguientes cartas inéditas hasta este momento y seleccionadas de una abundante correspondencia entre Jelliffe y Freud servirán para demostrar qué pensaba al respecto. Freud no se destacaba por su tendencia a arrojar flores cuando consideraba que un garrote era más adecuado que otro. En una carta fechada el 2 de octubre de 1933, escrita desde Bergases 19, leemos: Estimado Dr. Jelliffe, lo que usted me envía es, sin duda, de sumo interés para mí. Constituye un ejemplo más de esa medicina del futuro para la que usted está preparando el camino. El próximo número de la revista internacional contendrá un artículo del clínico alemán Weizsäcker, otra contribución a lo que creo que usted denomina holismo. He aprendido a apreciarlo, a valorar la multitud de sus intereses y la riqueza de su conocimiento, su libertad de pensamiento y su valía como uno de los más entusiastas adeptos del análisis en los Estados Unidos. Lamento saber que se ha visto usted afligido por una disminución de su capacidad auditiva. Desde mi operación en 1923,
Yo mismo solo cuento con un solo oído sano. El otro se resiste a funcionar, pero el hecho de llegar a una edad tan avanzada como la mía facilita la tarea del instinto de muerte. Ya no debe esperar de mí muchas contribuciones a la ciencia, ni tampoco de gran importancia. Aunque viviera un poco más, mi padre y mi hermano mayor murieron entre los 81 y 82 años. Con todo, no dejaré de regocijarme cuando otros investigadores lleven adelante en la investigación que me ha sido dada a proporcionar. Con mis cálidos saludos, Georg Freud. Freud escribió en inglés desde Londres el 23 de agosto de 1938. Estimado Dr. Jelliffe, muchas gracias por sus bondadosas palabras de condolencia. Me alegro de estar aquí y, después de mi experiencia en lo que hoy es Alemania, aguardando con impaciencia las pruebas que me anuncia. Confío en que cuente usted toda la ayuda. Confío en que cuente con usted toda la ayuda que puedo ofrecerle sin influir sobre su criterio. Me duele la conducta de los analistas norteamericanos en lo relativo al análisis profano. Parecería que no me miran con mucha simpatía, pero esto no afecta mi relación con usted, que no ha de sufrir menoscabo alguno. Confiando en que siga usted bien durante mucho tiempo, sinceramente suyo, Freud. En octubre de 1938, Freud escribió en inglés desde Marshfield Gardens, Londres. Estimado Dr. Jelliffe, estoy aquí por fin, instalado con relativa seguridad, contento de haber escapado al furor teutónico, esperando la llegada de pacientes que aún no han aparecido. He pasado por otra de mis habituales operaciones y sigo estando en condiciones de trabajar. Entre los que emigran a Nueva York, un hombre, el Dr. Jekyll, que no solo es un distinguido analista, sino también un buen amigo. Quisiera saber si usted ha podido hacer algo para facilitar su situación enviándole pacientes, etc. Usted prometió hacerme llegar algunas pruebas de uno de sus ensayos que habría de interesarme. Suyo, con mis sinceros saludos, Sigmund Freud. Y una carta final escrita en inglés en febrero de 1939, año en que murió Freud. Estimado Dr. Jelliffe, gracias por su muy interesante trabajo. No le haré comentarios al respecto. Sé que ha sido uno de mis más firmes y sinceros adeptos durante todos estos años. Ahora me río a menudo al recordar la mala acogida que le brindé una vez en Gastein porque lo había visto en compañía de Steckel. Uno de sus comentarios en el sentido de que en los Estados Unidos el psicoanálisis se ha difundido más en amplitud que en profundidad me parece particularmente acertado. No me alegra en absoluto comprobar que en ese país el análisis se ha convertido en un mero auxiliar de la psiquiatría. Recuerdo el paralelo con el destino de nuestras damas vienesas, a quienes el exilio convirtió en mucamas de las familias inglesas. Suyo, con sinceros saludos, Sigmund Freud. Es bien sabido que los opositores del psicoanálisis constituían legión en las primeras épocas, pero sus argumentos se hacían añicos cuando atacaban los trabajos de Jelliffe, que leía en cualquiera de las reuniones en las que éste participaba. Podía ser un hueso duro de pelar para sus contrincantes, pues siempre parecía poder recurrir a la literatura pertinente, que en realidad conocía exhaustivamente y recordaba de memoria, por lo cual constituía un rival temible para un crítico mediocre. Como editor, contaba con una ventaja, la de tener a su disposición una amplia variedad de publicaciones norteamericanas y extranjeras, material científico en general y los libros que debía reseñar. Su lista de publicaciones personales desde 1890 hasta 1902 incluye 67 trabajos sobre clínica médica y una variedad de temas científicos. Con el correr de los años, exploró aún más profundamente en los problemas de la medicina psicosomática. Desde 1920 hasta 1922 publicó trabajos sobre la esclerosis múltiple y el psicoanálisis. Entre sus tempranos ensayos sobre medicina psicosomática encontramos un artículo escrito en colaboración con Elida Evans.
psicosomática y la histeria de conversión de 1916, que algunos consideran como el comienzo de esta corriente. En los años siguientes aparecieron sobre el estado vegetativo del sistema nervioso y la demencia precoz de 1917, psicoterapia y tuberculosis de 1919, también en colaboración con Elida Evans, múltiple esclerosis y el sistema vegetativo y el psicoanálisis de 1920, psicopatología orgánica de las enfermedades de 1925 y sobre la edad avanzada, el factor de la edad avanzada y la terapia psicoanalítica de 1925. En 1926, Yelif publicó dos notables artículos post-encefalismo respiratorio y los desórdenes y el psicoanálisis y los desórdenes, las enfermedades orgánicas en la Revista Internacional del Psicoanálisis, y un año antes, patología somática y psicopatología. Esta tendencia se hizo cada vez más fuerte y trajo como resultado la esquizofrenia, el delirio y la esquizofrenia y la epidemia encefálica de 1927. Poco después publicó el Oculogeric y la crisis de compulsión y el fenómeno de la postencefalitis de 1929, y 10 años más tarde su libro Esbozos y medicina psicosomática de 1939, que incluye algunos de sus trabajos previos. Desde 1926 hasta 1932 en la lista figuran no menos de 9 artículos sobre los aspectos psicopatológicos de diversos síndromes postencefálicos. Ya en 1922 Yelif había comenzado a sugerir que la medicina debía tomar en cuenta la forma en que distintas clases de introversión, ensimismamiento y rumiación acerca del propio pasado inician y mantienen trastornos en las capas profundas de la actividad nerviosa dentro de las funciones metabólicas, físico-químicas y los órganos del cuerpo, y cuán simbólicos son estos, a su vez, de los mismos factores psíquicos que se convierten en la motivación de los fenómenos físicos. Señaló también que algún órgano u órganos deben soportar el embate de un conflicto de origen inconsciente continuamente desencadenado, como escribió a Abril en 1947. Yelif es el padre de la medicina psicosomática y resulta satisfactorio saber que Freud siempre le reconoció ese mérito. En aquellos días se trataba de un campo muy oscuro en el que se debía zambullirse, pero la medicina psicosomática, de la que fue pionero en los Estados Unidos, no era más que un subproducto del esfuerzo de Yelif por establecer un monismo del cuerpo y de la mente. Dotado de amplia cultura, de una mentalidad inquisitiva, una memoria prodigiosa y una personalidad audaz, Yelif contaba con los recursos adecuados para aventurarse en lo que él llamaba paleopsicología, paleología de la mente. Aplicó a la mente los métodos naturalistas, tal como Darwin y Haeckel lo hicieron con el cuerpo. Sin duda, muchos psiquiatras han percibido la influencia de la psiquis sobre el cuerpo y la han descrito, pero fue tarea de Yelif demostrarla a través del material clínico convincente. Con todo, Yelif no estaba en modo alguno satisfecho con lo que había aprendido sobre los determinantes psicológicos de la patología y la sintomatología somática. Aunque era un excelente neurólogo, creía que la falta de un conocimiento más íntimo y detallado de la patología general constituía una desventaja. Recuerdo que durante una de las veladas que pasamos juntos me dijo: Luis, pienso que habría logrado mayores progresos con los problemas psicosomáticos si hubiera contado con más amplia formación y experiencia en patología. En 1923 escribió: un órgano es un trozo de experiencia estructurada y recuerdos histológicos, frase que se convirtió para él en una suerte de lema al que se refirió con frecuencia en los años posteriores. En el campo de la medicina psicosomática se lo acusó de más de una vez en presentar solo una cara de la verdad.
pero lo más probable es que se tratara de la cara de sus críticos no habían reconocido previamente. Jeliff disfrutaba enormemente de sus frecuentes viajes por Europa. Durante su viaje de 1908 a 1909, sus cartas y sus comentarios posteriores mencionaba a menudo a Theodor Sigemann, Emil Kraepelin y Heinrich Oppermayer, Paul Fishkin, Gabriel Anton, Hugo Lippmann, Paul Vogel, George Dreyfus, Ludwig Merzbacher, Max Nonn y Félix Lewandowski. Durante su viaje de 1921 a diversos centros europeos, habló libremente en sus cartas acerca de sus contactos e impresiones, el trabajo y las ideas de Robert Bing, Konstantin von Monachov, Eugene Bleuer, Carl Jung, Oscar Pfister, Ernest Strumpel, Hans Jacob, Giovanni Misassini, August Wimmer, Wilhelm Weygand, Gottfried Forster, Paul Schuster, Emil Kraepelin, August Kramer, Gustav Spicht, Ernst Rudin, Walter Spielmerger, Karl Bonhoeffer, Hans Tander, Hans Eppinger, Otto Polz, Sigmund Freud, Otto Rank, Wilhelm Stickel, Hans Silberer, Edward Hitchman, Ernest Jones y Zach Wilson. En la temporada que Jeliff pasó en Europa en 1926, escribió mucho acerca de Otto Merburg, Julius Wagner, von Jauregg, Joseph Gerstmann y Paul Schindler. Con respecto a Jung, manifestó lo siguiente: se lo ve muy bien, se mostró agradable y cordial, salvo cuando leí una parte de mi trabajo sobre paleopsicología. Se opuso violentamente a que se mezclara la fisiología y la psicología, la mente y la materia, el cuerpo y la mente, lo objetivo y lo subjetivo, el individuo y el medio. Insiste en mantener separadas las cosas que hemos llegado a entender en términos de complementación, sobre todo la fisiología y la psicología que, según parece pensar, nada tienen en común. Realmente me resultó imposible entenderlo en ese punto. Jung acepta en principio la idea del símbolo como un continente de energía, pero no va más allá. En consecuencia, pienso que está muy cansado. Casi al final de su vida, Jeliff mantuvo con Jung una activa correspondencia en la que intercambiaban separatas e ideas y opinaban sobre trabajos de otros autores. Cuando se intenta evaluar y enumerar los aportes de cualquier individuo en el campo de su actividad profesional, es necesario prestar particular atención a cualquier influencia que pudo haber ejercido sobre aquellos cuyas vidas o intereses afectó y estimuló, tanto como maestro, escritor o persona. Como editor desde 1902 y durante el resto de su vida dirigió la más antigua publicación sobre neuropsiquiatría de ese país, el Journal Nervous and Mental Disease, la revista de enfermedades mentales y neurosis. Una revista única en el sentido de que, además de incluir artículos de los autores más conocidos, promueve la capacidad creadora y expresiva de los investigadores jóvenes y meritorios cuyas contribuciones son rechazadas por los editores menos comprensivos de las publicaciones profesionales. Su colaboración con White en la dirección de las enfermedades mentales y las neurosis y las monografías de series, que comenzó en 1908, le permitió establecer numerosos contactos y realizar una actividad cada vez más amplia. Hacia 1939 ya se habían publicado 64 monografías y un vistazo a la lista de sus famosos colaboradores demuestra la amplitud de los temas tratados. Entre las primeras monografías figuran Psicología y Demencia Precoz de Jung, la traducción de Brill, escritos seleccionados en papel de Sigmund Freud y sobre los estados de sueño.
Yelif estableció muchos contactos personales en el extranjero, no solo durante sus frecuentes visitas, sino también a través de una correspondencia increíblemente prolífica con investigadores científicos de todo el mundo. Durante mis propios viajes, cuando visitaba a profesores de las universidades europeas y me identificaba como norteamericano, a menudo la primera pregunta que se me hacía era: ¿cómo está Yelif? Su éxito como editor se debió, al menos en parte, a su relación personal y a su amistad con muchos de los pioneros, los iniciadores y exponentes de nuestras actuales teorías y prácticas psiquiátricas y neurológicas, tal como se las ha desarrollado en los centros médicos activos del mundo, quienes se mostraron siempre dispuestos a cooperar y colaborar con sus diversos proyectos. Con respecto a su capacidad literaria y teniendo en cuenta sus múltiples talentos, si Yelif hubiera elegido consagrarse exclusivamente a una carrera literaria, ciertamente habría alcanzado fama como ensayista, crítico y novelista, y posiblemente como dramaturgo. Sus trabajos históricos y literarios pueden agruparse aproximadamente en tres categorías. 1. Relatos de sus viajes por el extranjero, cuya lectura constituye un verdadero deleite y que abundan en descripciones muy sagaces de sus encuentros con los principales psiquiatras y neurólogos de su época, de sus laboratorios y escuelas de medicina. 2. Artículos sobre investigaciones puramente históricas. Y 3. Sus interpretaciones psiquiátricas de ciertos clásicos literarios. A la luz de lo que ya he dicho con respecto a las actividades de Yelif, no parece necesario mencionar su amor por los libros. Había reunido una de las bibliotecas profesionales privadas más completas del país. Su casa de campo en Lake George, en el estado de Nueva York, así como su residencia en la ciudad de Nueva York, estaban abarrotadas de libros. Esta colección, constituida por aproximadamente 12,000 volúmenes, incluía tratados sobre temas científicos generales, matemáticas, botánica, teatro, arte y novelística, así como volúmenes de neurología psiquiátrica y problemas de medicina general. Los tempranos estudios de Yelif sobre botánica le permitieron comprender el valor del orden que continuó aplicando en sus contribuciones más conocidas y que revela tan claramente que en su concepción de 3 niveles del funcionamiento, a saber, vegetativo, neuromuscular y simbólico, llamaba al sistema nervioso el principio supremo de la evolución, en las palabras de Adolf Meyer. Para él, neurología significaba acción. Y lo que para muchos otros, demasiado en realidad, seguía siendo un mundo desconocido y evitado, fue desde el comienzo para Yelif un mundo de símbolos utilizados para el plan y la dirección de la acción y la vegetación. Nunca pudo limitarse a un único aspecto del cuerpo o a un solo concepto de la mente, sino que siempre se mostró razonablemente dispuesto a aceptar ideas nuevas. Con todo, por lo común, se expresa en forma claramente categórica. Todos los que conocieron a Yelif admiten que era un individuo muy original, cuya sostenida producción literaria siempre podía encerrar una sorpresa totalmente inesperada, como lo expresó su amigo Foster Kennedy. Dijo así: su gran virtud fue el entusiasmo. Debía seguir siempre adelante, arrastrando por las olas sucesivas de cada idea nueva. Un hombre enérgico, vigoroso y apasionado, con un brillo que iluminaba todas las reuniones en que participaba. Yelif llevó una vida social activa y plena, disfrutaba de la buena comida y la buena bebida y era un interlocutor tan ingenioso que en diversos banquetes efectuados por sus colegas médicos a menudo observé que existía entre ellos considerable competencia para asegurarse un lugar junto a él en la mesa. Una fibrilación auricular que le persistió durante un número insólito de años
constituyó para él una fuente de dificultades y lo mismo ocurrió posteriormente con el lento desarrollo de una enfermedad de Paget del cráneo, que acabó por menoscabar en gran medida su capacidad auditiva. En los últimos años de su vida padeció una disminución fluctuante de la memoria y cierta confusión mental, pero a pesar de estos serios problemas, cuando no se sentía demasiado mal, seguía siendo un compañero encantador hasta el final. Esto es, a los 78 años. Su filosofía de la vida y el vivir está contenida en un pasaje de su libro Psicoanálisis y el drama, de 1922. Hay dos rasgos que caracterizan el éxito completo de un hombre: su capacidad para adaptarse a las exigencias de la vida externa y su capacidad para realizar satisfactoriamente su propio self, o sea, su interior. Ambas dan la medida de la salud dentro y fuera del individuo, esto es, en su plena relación moral con la sociedad. La función de la vida es vivir más plenamente. Todo lo que ha sido creado por la vida debe ponerse al servicio de tal fin. La literatura no es la menos importante de estas creaciones, pues ofrece una interpretación de los sentidos ocultos de la vida y sugiere agrupamientos siempre nuevos de las fuerzas vitales a fin de cumplir esa gran función. Vivió para todo lo que la vida tiene de valioso y gozo plenamente de ello. Más allá de cualquier cambio que pueda provenir del empeño del hombre y las instituciones humanas, la obra y el espíritu de todos los grandes hombres viven para siempre en los anales del tiempo. Y así, esta es la biografía que Nolan D.C. Lewis escribe sobre Smith Eli Yellif de 1866 a 1945. Mi nombre es Alfredo Guerrero, en esto que denominamos psicoanálisis desde cero. Estamos en los recorridos de las biografías del psicoanálisis aquí en la Biblioteca Jesús H. Avitia, como cada lunes, y pues los esperamos la próxima semana con otro pasaje. Y nuestra siguiente figura, Víctor Tusk. Hasta pronto.